aniversario. Esta semana don Jorge Nicoló estuvo en la asamblea expresando sus propuestas, sus preocupaciones en torno a este proyecto y al futuro de la Caja de Seguro Social. Con don Jorge hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de hablar del tema, pero ahora queremos concentrarnos en su mensaje en la Asamblea Nacional de Diputados como punto fundamental de esta entrevista, pero también no podemos dejar pasar por alto la propuesta que hizo la bancada de Realizando Metas, que hasta donde pude entender, no sé si ese fue el mensaje que usted captó, Liz Baker, nos doraron la píldora, pero no nos dijeron nada. Esta mañana, cuando conversábamos con el presidente de la comisión, le preguntamos, ¿ustedes hicieron las corridas? Sí, se hicieron las corridas y las corridas. Digo, ¿pero qué muestran las corridas? No, pero es que no tengo en este momento las cifras. Digo, pero ustedes hablaron con la asociación bancaria, con los banqueros, con la gente vinculada al mercado. Hablamos con expertos. Es una Digo, propuesta pero que está en la mesa. digo, pero tenemos muchas propuestas, dice. Digo, pero ¿por qué salen en una conferencia exclusivamente, si tienen muchas, hablar de una en particular y no a explicar todas las propuestas que tienen? Se dedicaron al árbol y no hablaron del bosque. Entonces, no, porque esta era la que habíamos prácticamente consensuado. Entonces, al final, quedé con más preguntas que las que tenía al principio de la entrevista. Así que me gustaría escuchar un breve análisis suyo sobre esa propuesta y el efecto que esto pudiera tener, si sería positivo para la caja, porque hasta le pregunté, ¿ustedes determinaron qué cantidad de dinero le aporta esto a la caja de seguro social y si esto reemplaza los 3 años de jubilación? Dice, eso está en la mesa, estamos viéndolo, todavía no tenemos claro. O sea, no tienen nada, simple y sencillamente lo presentaron y lo presentaron, pues. ¿Qué dice señor Nicoló? Bueno, buenos días, Álvaro Luis Baker. Como siempre, muchas gracias por su invitación. A ver, este tipo de cosas que están ocurriendo, pues, pareciera que están como desconectadas, ¿no? De repente, la Asamblea está abierta a la participación ciudadana, no ha terminado ese proceso. Y de repente salen con una cuestión de esta, ¿no? Pero siento que ellos tendrán que explicar por qué salen ahora cuando el proceso no ha terminado todavía. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, leyendo lo que ellos publicaron, hay varias cosas que me parecen que vale la pena comentar. La primera es, bueno, ellos dicen no al aumento de los 3 años, ¿no? Ok, no al aumento de los 3 años. Pero por ningún lado explica qué significa eso. O sea, qué significa eso para poder mantener la sostenibilidad del sistema. Es decir, cuánto pesan los 3 años en la sostenibilidad del sistema. No se trata de 3 años, o sea, no se trata del 25, 26, 27, ¿no? Y ya, no. Es que esos 3 años corren los vencimientos de jubilación de todos los que se jubilan en el 28, que se jubilan con el sistema actual en el 28, en el 2030, en el 2040, en el 2050, en el 2080, 2090. Y estamos hablando que esas cifras, que la diferencia de esas cifras contribuye a que baje la deuda, contribuye a que exista ese capital o esos fondos al no jubilarse por 3 años en las cohortes anuales hasta el 2108, por ejemplo, que es el estudio. Y eso tiene rendimientos que ayudan a mantener la reserva a los niveles que se presentaron. Entonces, no se trata de 3 años, se trata de
de 3 años corridos, que aplica a todos los años hasta el fin del estudio, que es el 2108. Entonces, eso no sé qué cifra es, hay que calcularla, pero estoy seguro que estará en miles de millones, porque también está el rendimiento y un rendimiento compuesto. Eso habría que calcularlo. Ahora, ese hueco, el que sea, la cifra que sea, proponen llenarlo con algunas medidas que me llamó la atención tremendamente, ¿no? Porque si no quieren afectar a la población con los 3 años de aumento en la jubilación, pues empiezan a afectarla inmediatamente al tasar préstamos a la población. Si usted quiere, para pagar una deuda, o para pagar muchas deudas o consolidar su préstamo, pues va a salir mucho más caro. Su tarjeta de crédito, que ya por sí es bien cara, entonces también le va a resultar. El impacto básicamente a la población me parece muy elevado, y me parece que no fue pensado bien, porque eso primero que todo le quitas 3 años, ¿no? Pero lo estás cargando tremendamente con el día a día. O sea, la tarjeta es el día a día. La tarjeta es básicamente pedir préstamos para poder tener un carro, para pagar la educación de los hijos, todo este tipo de cosas. Entonces, no es. El otro asunto es que vamos a suponer que eso fuese posible. Un escenario, hay 1000 escenarios, pero que eso fuese posible. Bueno, ¿cuánto suma todo esto? Eso tapa el hueco que vamos a tener al no moverle a la jubilación. Y a mí me parece, y digo, hago el énfasis que me parece, hay que hacer definitivamente los estudios. A mí me parece que eso para nada llenaría definitivamente el problema que causa dejar la edad como está y no aumentarla. Pero no sé a dónde va a llegar este asunto, porque pareciera que hay trasfondos en esa propuesta tan impronta, que definitivamente no sé si va a ser sostenible por ellos en el tiempo, ¿no? Así que estamos como en una confusión en este momento, de un proceso de consulta y una situación de que los que están haciendo la consulta presentan una alternativa antes de que ellos terminen su consulta. ¿Usted cree que puede encontrarse una alternativa para que la medida paramétrica esta de los 3 años de aumento en la edad de jubilación no se concrete, o es extremadamente imposible no aumentar la edad de jubilación en este momento? A ver, yo tuve oportunidad de estar sentado en las reuniones en la presidencia durante el proceso de presentación de propuestas, y hubo algunas propuestas interesantes donde se decía: no queremos aumentar la edad de jubilación, y estas son las propuestas, ¿no? Algunas de ellas me parecieron razonables, en el sentido de que, por ejemplo, parte de lo que da el canal pase a esto. Bueno, el canal lo tiene todo gastado, pero la parte que entra al FAP, o el Fondo de Ahorro de Panamá, pues ya quitaron esos 300 millones para dárselo a la Caja de Seguro Social. Otras me parece que requerían políticas públicas. Por ejemplo, el bajar la cantidad de informales en el país y generar empleo formal, que ahí ponía una cifra importante, ¿no?, en su proyección. Bueno, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Primero, es una política pública de desarrollo económico que hay que presentar y estudiar, y eso toma años para hacerlo. El otro impacto de esto es, si quieres empleo formal, como Costa Rica, por ejemplo, que ha bajado su informalidad, pero la ha bajado con empleos de tecnología, Intel, Hewlett Packard y todo lo demás. Ahora, ellos tienen una educación a número 1. O sea, la Universidad de Costa Rica está en la posición 20
y la mejor universidad nuestra, que es la Universidad Tecnológica, está en la posición 136. Entonces, miren la distancia. Entonces ellos pueden ofrecer ese tipo de empleo o candidatos para ese tipo de empleo que Panamá no ha podido hacerlo. Entonces no es tan fácil. Entonces incluir una variable en una proyección de que van a aportar esto, hay que afinarlo muy bien. Y algunas que me parecieron totalmente absurdas, ¿no? Pero lo que le quiero decir, asumiendo que todo lo que dijeron fuera cierto, que no lo es, lo que más sumaba todo esto era, si mal no recuerdo, 170.000 millones hasta el año 2095. Pues resulta que los déficits, si unen los sistemas sin medidas paramétricas, pero especialmente la edad de jubilación, bueno, son 386.000 millones. Lo que van a pagar estos son, lo que he repetido aquí en diferentes momentos, es a pagar los jóvenes. El IFEICA, lo siento mucho, pero jóvenes como ustedes, o como el IFEICA en este caso, Álvaro, pues ya tú no estás tan joven, pero definitivamente creo importante que le estamos cargando a los jóvenes esta situación. Entonces esto es muy serio y vale la pena que hagamos un acto y digamos ahí un momentito. Si a mí no me interesan mis hijos y no me interesan mis nietos, lo que estoy haciendo pareciera que no me interesa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta situación porque puede dar al traste con el futuro de los jóvenes en este país. Ayer, señor Nicolò, buenos días. Ayer el ministro de Economía mencionaba que dentro de las propuestas que se habían presentado, alternativas, que no eran la propuesta del Ejecutivo, eran propuestas que íbamos a estar de nuevo en la mesa en 15, 20 años, volviendo a revisar esto y ajustando otro tipo de aspectos para poder sostener la caja del Seguro Social. Sin embargo, la propuesta que tenemos en este momento por parte del Ejecutivo, ¿qué sostenibilidad tiene? ¿En cuántos años deberíamos volver a hablar sobre este tema? Justamente hablando de las futuras generaciones, porque si nos centramos en las propuestas que, por ejemplo, ayer vimos, quizás pareciera, como usted lo menciona, que no estamos pensando en esas futuras generaciones. Muy buena pregunta. Lo que tenemos son las corridas que presentó el gobierno. Yo he hecho unas tablas, lastimosamente no se puede presentar aquí, pero las tengo aquí abiertas. Y en esas tablas, que llegan hasta el año 2108, la he puesto cada 5 años, porque si no son muy largas, se muestra sostenibilidad. Empieza una crisis en la década de los años 2050, cuando empiezan déficits fuertes por 17 años seguidos. Pero el sistema ha acumulado suficiente reserva para hacerle frente a esa crisis. Y eso permite que pase la crisis de los déficits sin crear crisis fiscal. O sea, sin crear lo que usted menciona que dijo el ministro, de que vamos a estar sentados aquí entre 15 años. Aquí no. ¿Por qué razón? Porque este es un sistema diferente. Este es un sistema en el cual se proyecta para cada cotizante lo aportado hasta ahora, un estimado de lo que va a aportar hasta su edad de jubilación, obviamente más los rendimientos, y como contraparte le resta todos los pagos de las jubilaciones que usted va a recibir hasta el fin de su jubilación, o sea, hasta su muerte. Entonces, eso lo trata de balancear individualmente para cada una de las personas. Y entonces, el total es la sumatoria de todo esto. Entonces, ahí se ve si hay sostenibilidad o no. El cuadro que ellos presentaron sí muestra sostenibilidad. Y sí muestra que hay 17 años en los cuales hay déficits entre los ingresos y egresos, pero no crea crisis económica en el país, ni crea la situación que estamos pasando hoy en día, que no tenemos fondos y el sistema exclusivamente beneficio definido. Y lo primero es quitárselos y sin medidas paramétricas, terrible. Ahora, les digo algo, las medidas paramétricas, especialmente el aumento de la edad de jubilación,
En el 2003 el Fondo Monetario Internacional lo pidió. En el 2015 el fondo, perdón, en el 2003 la OIT. En el 2015 el Fondo Monetario Internacional. En el 2022 la OIT nuevamente, específicamente para Panamá. Y la OIT ha sacado, como en 4 ocasiones entre el 2006 hasta ahora, artículos donde dicen la necesidad de tomar medidas paramétricas, en especial la edad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque ningún sistema en el mundo es capaz de financiar la expectativa de vida que se está moviendo. Entonces, todos los cálculos actuariales, financieros, lo que usted quiera, dicen, bueno, este país aguanta tanto, esto me da hasta tanto, lo puedo cubrir. Pero si le da la expectativa de vida sigue subiendo, realmente eso no lo puedo financiar. La única forma de financiarlo es bajando esa deuda. Y la única forma de bajar la deuda es aumentando la jubilación. Por eso los continentes más longevos, Europa, lo que estamos pasando ahora, ellos lo pasaron hace 20, 25 años atrás. Están trepados en edad de jubilación de 65, 67, ya van rumbo hasta 70. Aquellos que nacieron, por ejemplo, en el 80 o en el 90, pues se van a jubilar a los 70 años. Entonces, y sencillamente porque la gente va a durar hasta los 80 y pico años y más. Entonces, quien no quiera ver esa realidad y diga, no hay necesidad de aumento de la jubilación, siento que debe leerse algunos artículos de estas organizaciones internacionales que son muy importantes. Sus temas fundamentales de su participación en la Comisión de Salud, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron sus propuestas? A ver, sí, voy a ir a las propuestas, pero antes de ir a las propuestas, yo quise explicar, pero muy rápidamente, porque no hay tiempo, en qué consiste el sistema nocional que se está presentando, porque yo veo que todo el mundo habla de todo, pero no habla cómo funciona el sistema nocional. Entonces, traté de explicar muy rápidamente, basado en las publicaciones en la CEPAL del 2023, de Badilla Espinosa, algo de eso. Pero vamos entonces a las cosas más específicas. Yo escogí 8 recomendaciones específicas, pero puede haber más, porque el problema es que con 15 minutos usted no tiene mucho tiempo para hablar de más recomendaciones, ¿no? La primera, creo que a la Junta Directiva se le ha quitado una serie de cosas, específicamente la autoridad de decir, oye, siento un problema, siento que no me están informando bien, voy a pedir una auditoría. Entonces, en la ley actual, esa autoridad, esa facultad, estaba, es decir, yo voy a pedir una auditoría para ver qué está pasando con los sistemas de pensiones, cómo realmente está administrando esto, y tenía la facultad de pedirla, sin pedirle permiso a nadie. En la nueva redacción aparece que la Junta Directiva le solicita al director de la institución una auditoría. Entonces, eso se cae de su peso. O sea, le quita esa facultad al organismo mayor en la pirámide jerárquica administrativa de la caja. Y lo segundo es que es un conflicto de intereses. ¿Cómo yo lo voy a pedir? Yo quiero hacer una auditoría, pero ¿cómo lo voy a pedir al que administra y a quien quiero auditar que él mismo haga o contrate para hacer la auditoría? Eso es absurdo. Entonces, hay un conflicto de intereses allí que creo que es importante. El otro punto que me parece fundamental es el punto que habla de la proyección a 10 años, que está en la ley actual, donde dice que si las reservas no llegan al mínimo de 2.25 veces, pues hay que tomar medidas en un plazo de 90 días. Bueno, eso está en la ley actual y nunca se hizo. Pasaron 3 gobiernos y no lo hicieron. Entonces no es garantía de que esto se siga o se vaya a hacer. La diferencia en la ley actual, en la propuesta de ley actual, es que se elimina a la Junta Técnica Actuarial. Gran parte de la información que yo obtuve
lo obtuve de los informes de la Junta Técnica Actuarial, no de la caja. Entonces, la elimina. Esa información la va a proveer la administración. Pero ¿qué resulta? Resulta que sigue igual, así que no hay ninguna garantía de que ellos vayan a corregir las cosas. Entonces, yo lo que indico específicamente allí, en ese artículo, es que tienen la obligación de ir a la asamblea. Cuando eso ocurre, tienen la obligación de ir a la asamblea y explicar y presentar cómo van a solucionar el problema en 2.25, la reserva en 2.25 veces los egresos en la asamblea para que se hagan los cambios de ley que sean necesarios. Entonces, esa es la segunda. La tercera tiene que ver con el manejo de las inversiones, específicamente el fondo de reserva. En el fondo de reserva son las reservas totales de la Caja de Seguro Social. Ahí está la del IVM, está la administración, está la de enfermedad y maternidad, está la de riesgo profesional. Ya todas las reservas de la Caja están allí. Pero el artículo sobre inversiones dice que podrá delegar la administración parcial o total de la Caja en un administrador. O sea, la totalidad de los fondos en un administrador. Y pone dos aspectos. Uno, que sean reconocidos por la Superintendencia de Valores, que tengan licencia por la Superintendencia de Valores. Y segundo, que aplicando las leyes de contrataciones públicas. Cuando yo leí eso, me llené de terror sobre eso, porque todos los problemas que hemos visto legales en contra de las coimas y todo lo demás se hicieron con las leyes de contrataciones públicas. Entonces, eso es realmente aberrante. Lo que debemos tener es un sistema en el cual se establezcan requerimientos claros de quienes pudieran ser hasta cierto punto administradores parciales de ciertos fondos de la Caja de Seguro Social, pero bajo ninguna circunstancia de la totalidad de los fondos de la Caja. Y estoy totalmente opuesto, y lo dije en la asamblea y lo presenté por escrito, de que eso no debe suceder nunca. Es un riesgo que no debemos tomar. El otro punto dentro de ese mismo artículo es que hay que aclarar que las licencias que da la Superintendencia de Valores de Panamá, no todos los administradores tienen la misma fortaleza económica. Entonces, por esa razón, los requisitos tienen que ser mucho más estrictos, que solamente tengan una licencia. Hay algunos con licencia que tienen un poder económico enorme. Hay bancos, por ejemplo, de mucha fortaleza, pero también hay compañías que no tienen ninguna. Entonces, ante esa situación, creo que es un peligro, conociendo el panameñito Vida Mía, que de repente una empresa que tenga una administradora que tenga la licencia de la Superintendencia de Valores, asuma fondos varias veces mayor que todos sus activos. Entonces, creo que esas son cosas que no se pueden aceptar. El otro punto que me pareció importante es aclarar, hay un artículo ahí que dice el tope máximo de las jubilaciones es de $2.500. La gente dice un momentito, me han explicado en la famosa calculadora aquella de que mi tasa de reemplazo, mi jubilación va a ser mayor que 2.500. Y ahora este artículo me dice esto. Bueno, hay que aclarar que eso solamente aplica para los que se quedan en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Entonces, eso es todo. Y en adición, hay varios puntos adicionales. Uno de esos puntos adicionales se refiere a la jubilación mínima. Miren, ellos dicen en la propuesta, dice que la jubilación mínima debe ser 265 millones. Pero eso viene desde hace años. Me parece injusto que hoy día pongamos la misma cifra de hace varios años, cuando algunas cosas, muchas cosas han aumentado. Entonces mi propuesta específica es, señores, un momentito, revisen esto, lo mejoran, y propongo el sistema de que miren la canasta básica familiar, saquen para el año base, saquen el promedio de los últimos 12 meses de la canasta básica familiar y empecemos con esa cifra, que puede estar rondando 300 y pico. Empecemos con esa cifra y de ahí, con todas las jubilaciones que la reforma incluya,
La reforma incluye indexación, eso no lo teníamos. O sea, usted empieza con una pensión de $800 y si el índice de precio aumentó 1,5%, al año siguiente usted tiene los 800 más el 1,5%. Y así va subiendo en el tiempo, o sea, su jubilación aumenta. Entonces, creo que es un aspecto muy positivo que no lo han visto. Entonces, siento que eso es extremadamente necesario, ¿no? Entonces, eso serían, hay un par más de las 8 que presenté. Siento que esos serían algunos aspectos que pudieran ser importantes, ¿no? Pero hay otros que no pude mencionar por factor de tiempo, que tienen que ver un poco más con algunos aspectos de gobernanza, que tienen que tener un poco más, sí mencioné la necesidad de que 10 años, la recomendación de los 10 años y 2,27 no era suficiente. Hay que hacer análisis actuariales de 84 años como lo que tenemos hoy día en la reforma. O sea, y eso lo pide, por ejemplo, lo recomienda la CEPAL. Entonces, o el escritor Badilla Espinosa, que es un experto en esto, de los sistemas nacionales. Entonces, eso no se puede dejar en el aire. Usted lo deja en el aire, estamos en graves problemas. Entonces, siento que el sistema, como lo presentaron, está balanceado, y de que se puede hacer ajustes, lo que quiera. Pero sí hay que pensar de cómo puedo sostener. El gran peligro aquí es decir, no, une los sistemas y agarramos un poquito de un lado, un poquito del otro, y lo otro, y vamos llenando. Bueno, vamos a estar en crisis en 10 años, en 13 años, 14 años, 15 años, pero peor. Vamos a estar en crisis que le estamos tirando a los jóvenes un problema mayor que el tenemos hoy en día. Entonces, eso es una injusticia generacional que no se puede aceptar tampoco. Hay que buscar un sistema que esté balanceado. O sea, 966 millones no son suficientes y no hay más plata. Bueno, hay que ver, entonces habrá que pagar impuestos. Ya hemos hablado anteriormente de Uruguay. Uruguay tiene 22% de ITBMS, de los cuales 7% van para el seguro social. Señores, vamos a encarecer la vida en este país si no tenemos un sistema balanceado. Ahora, hay mucho de ideología, hay mucho de sentimiento de no querer aumentar la jubilación, pero quiero decirle una cosa: todos los países, la gran mayoría de los países de América Latina, Costa Rica, 65 años, y otros más están todos trepados en 65, Brasil con 67 los hombres. Si vamos a Europa, peor. Si vamos a Australia, peor. Si vamos a Nueva Zelanda, si vamos a Asia, ya China, que no tocaba esto desde hacía 3, 4 décadas, ya tuvo que ajustar. Entonces, señores, esto no se hace porque uno quiere hacerlo. Esto se hace porque el Estado no puede aguantar las cantidades para cubrir el déficit, porque le va a ocurrir lo mismo que en Francia. Imagínense que el déficit nuestro sea, por ejemplo, el presupuesto nuestro es 31.000 millones o 31.500 millones, algo por ahí. En Francia, el 40% del presupuesto es para pagar pensiones. Entonces, imagínense, de los 31.000 millones que tenemos hoy en día, para redondear cifras, 12.500 millones es para pagar las pensiones. ¿Y qué hay para el agua, para la salud, para las carreteras, para la educación, que no sirve en este país comparativamente con nosotros? Estamos aquí? Es un crimen que estamos cometiendo con la juventud nuestra. Y este es el crimen mayor que podemos hacer para nuestra juventud, que no es por falta de inteligencia, es por falta de que no le hemos dado la oportunidad de una buena educación. Debemos tener vergüenza, definitivamente, en este país, de que hemos aceptado que la educación haya caído a los niveles que haya caído. Y esos son los gobiernos, falta de liderazgo, no se atreven a enfrentarse a los gremios que tienen su ideología de un lado y además quiere proteger su parte gremial. Entonces, señores, tenemos que pensar en quienes son los realmente, en quienes tenemos que pensar. En este caso, los estudiantes, y en el caso del tema de las pensiones, son los jubilados y los cotizantes. No otra cosa. Entonces debemos pensar dónde podemos colocar
con las mejores prácticas internacionales, quien me dé mejores rendimientos. Yo tengo, como Caja de Seguro Social, una obligación fiduciaria para con los cotizantes y jubilados de conseguir los mejores rendimientos para poderle pagar sus pensiones con pensiones dignas. Ahora, en esta presentación de ley se han cometido fallas, que en mi opinión sí tengo que mencionarla. Hay que hablarle en lenguaje más sencillo a la gente. Comunicación. Esto es muy complicado. Hay que presentar tablas que sean entendibles. Sí. Tablas matemáticas, eso casi no lo entiende nadie. Entonces, tenemos que usar y sacar un libro pues, donde dice, esta es la propuesta. Está la demografía, está el crecimiento económico, está los que son por invalidez, los que son por vejez, están los que son los beneficiarios, cuánto es el aumento de salario que se espera por año. O sea, todas esas variables están, pero no la han explicado. Entonces, sí sacaron un listado, yo tengo un listado que presentaron en la asamblea, yo lo puse en una sola página, y de ahí saqué una serie de conclusiones. Pero usted tiene que sustentar eso con gráficas, ya aparentemente sacaron algunas, pero tiene que presentar un libro que tenga por lo menos 50 páginas, en donde va explicando cada una de estas cosas. Bueno, interesante una vez más escucharlo. Este es el tipo de docencia que tenemos que hacer.